Bien, estimados alumnos, en este video vamos a ver el tema de análisis de covarianza o también llamado ANCOVA. ¿De acuerdo? Bueno, este análisis tiene como peculiaridad que vamos a poder estudiar el efecto, vamos a poner aquí, nos permite estudiar el efecto de una variable independiente. Y en este caso, la variable independiente la vamos a simbolizar con la letra sigma, ¿sí? Nos permite estudiar el efecto de una variable independiente y una variable perturbadora o también llamada covariable. Y en este caso la vamos a simbolizar como una letra X minúscula. Entonces, estudiar el efecto de la independiente y la covariable sobre la Y, es decir, sobre la variable de respuesta, ¿sí? Entonces, digamos que por el número y tipo de variables que se van a estudiar aquí, podríamos decir que el análisis ANCOVA es parecido a un análisis de bloques, ¿verdad? Porque estamos hablando de una variable perturbadora o covariable. Sin embargo, la principal diferencia que existe con el análisis de bloques o con el ANOVA de bloques de una sola vía es que en este análisis, en la ANCOVA, existe relación lineal, ya sea ascendente o descendente, de X, es decir, de la covariable, que lo vamos a poner de esa manera para que no nos confundamos, de la covariable con la variable de respuesta, con la Y, que es nuestra variable de respuesta, ¿sí? Esa es la peculiaridad. Por lo tanto, este modelo ANCOVA en sus cálculos va a combinar la regresión lineal con el análisis de varianza, que es ANOVA. Vamos a llevar a cabo esas dos metodologías en este modelo, ¿sí? Y bueno, aquí hay que tener muy en claro que ahora la variable independiente se va a simbolizar como sigma, la variable perturbadora como X, porque va a estar manteniendo una relación lineal con la variable de respuesta. Y bueno, pues para resolver y para entrar de lleno a los cálculos vamos a resolver un ejercicio y lo voy a pasar a la pizarra. Y mediante la resolución de este ejercicio vamos a ir viendo también las fórmulas que vamos a utilizar. Muy bien, me voy a permitir leer rápidamente este ejercicio. Les estoy poniendo aquí en el pizarrón. Lo voy a leer para explicarlo y de una vez ir identificando las variables que vamos a estar trabajando. Muy bien. Entonces, dice, se considera un estudio para determinar si existen diferencias en la resistencia de una película plástica producida por 3 máquinas diferentes, ¿sí? Aquí voy a subrayar lo que va a ser importante, con diferente grosor, por lo que se realiza el experimento obteniendo los siguientes resultados. Analiza los datos con un alfa de 0.01, aplicando un ANCOVA. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer pues es identificar el número, más bien quiénes son nuestras variables. Sabemos que tenemos que identificar una variable de respuesta, una variable dependiente y en este caso una variable perturbadora o covariable. ¿Sí? Nosotros vamos a determinar si existen diferencias o no en la resistencia del material. Eso es lo que vamos a medir, por lo tanto es la variable de respuesta. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros definir? El tipo de máquina, nosotros podemos decidir como experimentadores si hacerlo en la máquina 1, 2 y 3.
Sin embargo, sabemos que las máquinas por sí solas, por ser digamos un individuo independiente, tienen su propia variabilidad. Aunque tú le pongas una cierta medida de grosor, pues tienen su respectiva variabilidad, unas más que otras. Unas máquinas son más exactas que otras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros determinamos que la variable independiente es la máquina, porque es una variable que podemos controlar, el tipo de máquina, y el grosor será el grosor con el que me la esté dando esa máquina. Es decir, aunque yo le ponga, por ejemplo, 100 micras, a lo mejor me dé más menos 2 micras, más menos 10 micras, etcétera, y creo que esa propia variación va a estar causando una diferencia estadísticamente significativa en la resistencia, y no puedo controlar esa variabilidad, por más que calibre, que haga repeticiones, pues esa máquina siempre va a tener esa variabilidad. Por lo tanto, el grosor será la variable o la covariable o la variable perturbadora. También otra cosa que debemos de tener claro, obviamente, es que la variable independiente, en este caso el tipo de máquina, es la que define el número de tratamientos, ¿verdad? Entonces, como tengo 1, 2, 3 máquinas, tengo 3 niveles de la variable independiente, por lo tanto, tengo 3 tratamientos. Si yo observo para la máquina, para las 3 máquinas, tengo un dato de Y y un dato de X. El dato de Y se refiere al valor de la resistencia y el dato de X se refiere al valor del grosor. Quiere decir que yo para mi primer muestra, mi muestra 1, medí su resistencia, pero también estoy registrando el grosor, es decir, ambos pertenecen a la misma muestra, y así con la muestra 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? También con la muestra 1 para la máquina 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, para cada tratamiento que es la máquina, tengo 5 repeticiones, porque ambos vienen de la misma muestra, ¿sí? Es una sola película plástica y medí tanto su resistencia como el grosor, por lo tanto, el número de repeticiones serán 5. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con el número de datos. Como pertenecen a la misma muestra, quiere decir que tengo 5 datos para cada uno de los tratamientos, por lo tanto, el número de datos es 15. Sí tengo 5 datos para Y y 5 datos para X, pero ambos pertenecen, estos dos, a la misma muestra. Por lo tanto, se toman como uno solo. ¿De acuerdo? Esto lo debemos de tener bien claro. Otra cuestión. Para empezar a resolver o aplicar las fórmulas, lo que debemos hacer primeramente es pues sacar una serie de sumatorias. Y lo que vamos a hacer es sacar la sumatoria, ¿verdad?, de Y y de X para para las 3 máquinas, y asimismo un promedio o una media. Vamos a sacarlos. Los sacamos, los calculamos directamente en nuestra calculadora, y nosotros vamos a observar que para la cuestión de las de Y1, que sería Y para la máquina número 1, la sumatoria es 207 y la media es 41.4. Ustedes lo pueden ir verificando con calma en sus calculadoras. Para el valor de X es 126 y 25.2. 25.2, yo lo hice previamente a este video, pues ustedes pueden irlo haciendo. Luego tenemos 216 y 43.2. En la siguiente tenemos 130 y 26. Para las siguientes tenemos 180 y 36. Y finalmente tenemos 106 y 21.2. ¿Ok? Esas serían nuestras sumatorias. Y bueno, eso ustedes lo pueden ir verificando ya con calma en su calculadora. Después vamos a sacar la sumatoria de Y, la sumatoria de Y cuadrada, la sumatoria de X, la sumatoria de X cuadrada y la sumatoria de XY.
Y eso lo vamos a hacer con nuestra calculadora, ¿sí? Aquí yo voy a abrir mi calculadora, pero más o menos les voy comentando que para poder meter estos datos, ustedes van a poner su calculadora como si estuvieran haciendo una regresión lineal. ¿Sale? Van a ponerlo ya sea en modo stat o en modo stat 1, modo stat y regresión lineal, o en modo reg lineal, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí voy a agregar mi calculadora. Ahorita les comento. Un momentito, por favor. Bien, aquí está mi calculadora, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que voy a estar realizando es, aquí, bueno, lo primero que tenemos que hacer es limpiar la memoria de nuestra calculadora. Entonces, ya saben ustedes que esto depende de la calculadora que estén utilizando. Por el momento yo solo tengo este simulador. Entonces, lo pongo en modo stat, ¿sí? Y en este caso A más BX, que sería el modo regresión, 2, ¿de acuerdo? Y aquí voy a ir metiendo todos los datos independientemente de la máquina, ¿de acuerdo? Voy a meter los 15 datos o los 5 puntos que tengo para la máquina 1, la máquina 2 y la máquina 3 de la siguiente manera. Voy a poner primero todos los datos de X, 20, 25, 24, 25 nuevamente y 32. Y me sigo con los de la máquina 2, 40, perdón, no es 40, es 22, 28 y así sucesivamente hasta que llegue al 15. Una vez que haya metido todos los datos, vamos a suponer que aquí ya los metí todos, ahora me voy a ir con los de Y, ¿verdad? Voy a poner 36, 41, 39 y así me voy a ir hasta que llegue al último dato de Y, que es 32, ¿sí? Y ya ustedes saben que si ya tienen esto en su calculadora, en la memoria de su calculadora, le dan Shift 1. En este caso me voy a Sum y aquí ya obtengo la sumatoria de X cuadrada, de Y cuadrada, de XY, de X y de Y. ¿Sí? En las otras calculadoras es más sencillo, le ponen modo reg lineal y van metiendo el dato de X, el dato de Y, el dato de X, el dato de Y, y así sucesivamente hasta que meten estos 5, 10, 15 puntos, ¿de acuerdo? 15 coordenadas, X, Y. Y le dan Shift 1 y ya les aparece también estas sumatorias que van ustedes utilizando. Entonces, vamos a hacer de cuenta que ya las calculamos. Y aquí lo que voy a tener, por ejemplo, para la sumatoria de X, voy a tener 362. Y aquí lo voy a poner 362. Para la sumatoria de Y, mi resultado es 603. ¿Sí? Y luego me voy con la sumatoria de Y cuadrada, que es 24.587. ¿Sí? Me voy ahora con la sumatoria de X cuadrada, que es 8.998. Y finalmente me voy con la sumatoria de XY, que en este caso me daba, me parece que 14.000, ¿verdad? Lo vamos a verificar. Un momentito, por favor. $14.835, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces lo ponemos aquí, 14.835. Muy bien, ya que tenemos esas sumatorias que son importantes, ¿verdad? Para nuestros siguientes cálculos, ahora les voy a ir poniendo con rojo las fórmulas que vamos a utilizar. Vamos a sacar un término de corrección, sumatoria de término de corrección de X. Ajá. Nuestra fórmula va a ser la sumatoria de X al cuadrado entre n. ¿De acuerdo? Voy a también a sacar la sumatoria de Y, que va a ser la sumatoria de Y al cuadrado entre n. Y el C de XY, que va a ser la sumatoria de X
por la sumatoria de y entre n. Aquí ya no elevo al cuadrado. Muy bien, entonces voy haciendo mi sustitución de datos y tengo 362 al cuadrado entre 15, que era n. Para y tengo 603 al cuadrado entre 15 nuevamente. Y para c de xy tengo 362 por 603 y esto lo divido entre 15. Hago mis cuentas en la calculadora y obtengo mis resultados. Los resultados de c de x me van a dar 8736.26. Aquí lo voy a poner. ¿De acuerdo? A lo mejor a ustedes les puede variar por algunos decimales, no se preocupen. ¿De acuerdo? Aquí es 836. 36.26. ¿De acuerdo? Me los cambié. Luego nos vamos con C de Y, que da de 24.240, 24.240.6. Y finalmente nos vamos con C de XY, que da de 14.552, 14.552.4. ¿De acuerdo? Esos serían nuestros tres términos de corrección que vamos a ocupar en los siguientes. Muy bien. La siguiente es que vamos a calcular unas sumatorias totales que las vamos a simbolizar con la letra S mayúscula. ¿Sale? Y vamos a sacar la sumatoria de X, que va a ser la sumatoria de X cuadrada menos nuestro término de corrección de X. Lo mismo vamos a hacer para Y, la sumatoria de Y cuadrada menos C de Y. Y para XY, que sería la sumatoria de XY menos C de XY, que ya todas estas ya lo sacamos, ya solo vamos a ir a hacer una sustitución de datos. Entonces decíamos, ¿verdad?, que aquí habíamos calculado nuestra sumatoria de X cuadrada que nos dio de 8.998. Entonces 8.998 menos 8.736.26, que es lo que valía nuestro término de corrección, ¿verdad? Para Y vamos a sacar o vamos a restar 24.587, que esto ya lo habíamos calculado anteriormente, menos 24.240.6. Y finalmente para la de XY, recuerdo que nos había dado 14.835 menos 14.552.4. Muy bien, hacemos estas restas y los resultados nos indican que para X tengo 261.73. Aquí lo reservo. La sumatoria total de Y nos da 346.4. ¿De acuerdo? Y finalmente la sumatoria total de XY nos da 282.6. Muy bien. Con eso terminamos esta parte y ahora vamos a calcular algo que le vamos a llamar también sumatorias de tratamientos. Y también lo vamos a calcular para A a las 3. Vamos a calcular, bueno, a esta sumatoria de tratamientos la vamos a simbolizar con la letra T mayúscula, ¿sí? Y vamos a calcular la sumatoria de tratamientos de X, que va a ser igual a la sumatoria de X de cada tratamiento elevado al cuadrado entre las repeticiones menos el término de corrección de X. Vamos a calcular lo mismo para Y. La fórmula es parecida. Sumatoria de cada tratamiento de Y de cada tratamiento entre las repeticiones menos C de Y. Y finalmente tenemos al tratamiento de XY, va a ser igual a la sumatoria de Y hasta J, es la sumatoria de cada tratamiento de Y hasta J, ¿de acuerdo?
por la sumatoria de X de cada tratamiento de I hasta J. ¿Vale? Ahorita les voy a ir comentando cómo va a ser esto. Entre las repeticiones menos nuestro término de corrección de XY. Muy bien, vamos haciendo nuestra sustitución de datos. ¿Qué son las sumatorias de X de cada tratamiento? Pues son estas que tenemos aquí. Este es el tratamiento número 1 de la máquina número 1 y su sumatoria es 126, para la 2 130 y 106. ¿De acuerdo? Entonces voy a permitirme copiarlas un poquito más abajo para no estar moviendo el pizarrón tanto. Voy a copiar solamente las sumatorias y voy a pasarlas aquí. ¿De acuerdo? Y aquí las voy a tener. Las voy a hacer un poquito más grandes. Muy bien. Entonces, la sumatoria de X de cada tratamiento sabemos que tenemos AX, AY, AX, perdón, es al revés, ¿verdad? Tenemos Y, X, Y, X, Y, X para cada una de las máquinas, ¿no? Entonces, estamos hablando de X, entonces voy a tener 126 al cuadrado más 130 al cuadrado más 106 al cuadrado. Entre las repeticiones que habíamos quedado que eran 5 para todos, ¿de acuerdo? Menos C de X, a este vamos a recordarlo un poquito aquí arriba. C de X teníamos que era 8736.26. 8736.26. Ahorita hacemos aquí, ponemos los resultados. En el caso de Y, que es exactamente lo mismo, pero ahora voy a utilizar estas sumatorias que tengo aquí, ¿verdad? Estas tres. Entonces tengo 207 al cuadrado más 216 al cuadrado más 180 también al cuadrado. Entre 5 menos C de Y, que C de Y era de 24.240.6. Muy bien. Y finalmente, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con los tratamientos de XY? Bueno, pues no es más que una multiplicación entre estas sumatorias, ¿verdad? 207 por 126 más 216 por 130 más 180 por 106. Los multiplico cada uno, luego sumo los resultados, esto lo divido entre 5 y se lo resto a 14.000. Les digo porque no me acuerdo bien de la cantidad. 14.552.4. 14.552.4. Hago mis cuentitas, ¿verdad? Y voy a tener lo siguiente. Para los tratamientos de X voy a tener 66.13, ¿verdad? Para los de Y voy a tener 140.4. Y finalmente, para los tratamientos de XY voy a tener 96. Esos son nuestros resultados. Posteriormente, voy a sacar ahora unas sumatorias del error, que los voy a simbolizar con la letra E mayúscula. Y voy a sacar, obviamente, una sumatoria para X, para Y, para XY. En el caso de X voy a hacer una resta entre las sumatorias totales de X menos las sumatorias de los tratamientos. Para Y, ¿qué voy a hacer? Pues la sumatoria total de Y menos la de los tratamientos de Y. Y finalmente para XY lo que voy a hacer es la sumatoria total de XY menos la sumatoria de los tratamientos de XY. Si nosotros hacemos la sustitución de datos, vamos a tener lo siguiente. La sumatoria total de X es 261.73, 261, menos la sumatoria total, de los tratamientos de X, que es 66.13.
En el caso de Y, voy a la sumatoria total de Y, que era 346.4. Y observo la de Y de los tratamientos, que era 140.4. Y la pongo por aquí. Finalmente me voy con la sumatoria de XY, que era 282.6. Y verifico la de T de XY, que era 96. Hago mis restas y los resultados van a ser para X 195.6. Para el error de Y vamos a tener 206. Y finalmente para el error de XY 186.6. Y ya con esto hemos terminado una buena parte de nuestro, digamos una tercera parte de nuestros análisis. Bueno, ahora lo que voy a hacer aquí es hacer una pequeña tablita para agrupar todas las sumatorias que he sacado. Saqué sumatorias de X, sumatorias de Y y sumatorias de XY. Tengo tanto sumatorias totales como de tratamientos como de error. ¿De acuerdo? Y lo único que voy a hacer en esta tablita es agrupar los resultados para poder visualizarlos de forma más rápida, y sin, tener el menos posible de errores. Entonces, bueno, yo recuerdo que la sumatoria de X me dio 261.73, para la de Y tengo 346.4 y para la de XY tengo 282.6. Para la de los tratamientos de X, 66.13, sí, lo único que estoy haciendo es agrupar. Y bueno, las estoy tomando de aquí, ¿verdad? Porque aquí hice ya mis sustituciones y ya no ando moviendo el pizarrón. Y para las del error, pues son los resultados que acabo de sacar en este orden. Y ya así esta tablita la puedo manejar más fácilmente. Bien, esa es digamos que las primeras partes. Ahora lo que sigue es, y ahí lo vamos a colocar en sus apuntes, y ustedes también, yo también aquí lo voy a colocar en el pizarrón, vamos a realizar una ANOVA, un análisis de varianza, ¿verdad? Para verificar si la variable independiente, que en este caso particular del ejercicio es el tipo de máquina, ¿sí? Tiene efecto significativo, o también podría decir tiene un efecto estadísticamente significativo en la variable de respuesta, que es la resistencia en este caso específico, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Una ANOVA. Voy a poner aquí las fórmulas de la ANOVA, ¿sí? Entonces, para esta ANOVA vamos a tener una fuente de variación y nuestra fuente de variación va a ser algo que le llamamos ahora tratamientos ajustados, el error y un total. Esa va a ser nuestras fuentes de variación. Luego vamos a tener, obviamente, los grados de libertad, sí, porque va a ser una ANOVA. El ANOVA lleva las partes que ustedes ya conocen, todas las partes que ustedes ya conocen. Los grados de libertad para los tratamientos ajustados va a ser el número de tratamientos menos 1. Para el error va a ser el número de tratamientos menos las repeticiones menos 1 todavía. Y tratamientos por repeticiones menos 2. ¿De acuerdo? Así va a ser nuestro grados de libertad. Luego nos vamos con las sumatorias de cuadrados. Para las sumatorias de cuadrados, en los tratamientos ajustados los vamos a calcular al final. Nos vamos primero con el error y vamos a aplicar la fórmula el error de Y restado al error de XY al cuadrado entre
el error de XX, ¿sí? Se fijan, esto todo ya lo calculamos. Para el total es sumatoria de Y, total de Y menos la sumatoria de XY al cuadrado entre sumatoria de XX. Y una vez que tenemos estos dos, vamos a calcular el de los tratamientos ajustados a través de una resta, sumatoria de cuadrados del total menos la sumatoria de cuadrados del error. ¿De acuerdo? Y así va a quedar nuestras fórmulas. Cuadrados medios ya lo sabemos nosotros calcular sin mayor problema, ¿sí? Van a ser a través de una división de la suma de cuadrados, en este caso de los tratamientos ajustados, entre los grados de libertad de los tratamientos ajustados. Y para el error, nuevamente, sumatoria de cuadrado del error entre los grados de libertad del error. Es necesario que calculemos los del total, nada más esos dos, y nos vamos con Fisher. Fisher calculada va a ser igual al cuadrado medio de los tratamientos ajustados entre el cuadrado medio del error. Y como estamos haciendo una prueba de hipótesis a través de un análisis de varianza, pues necesitamos una F de tablas. La F de tablas va a ser los grados de libertad de los tratamientos ajustados con los grados de libertad del error. Y efectivamente, este va a ser la columna y esta va a ser la fila. Y por lo tanto necesitamos las pruebas de hipótesis, ¿verdad? La prueba de hipótesis H0 y HA. En el caso del H0 nos dice que los tratamientos ajustados 1 es igual al tratamiento ajustado 2, igual al tratamiento ajustado 3, igual a hasta n tratamientos ajustados, ¿de acuerdo? Y en la hipótesis alternativa quiere decir que al menos alguno de ellos o un par de ellos es distinto, ¿de acuerdo? El criterio de rechazo será que Fisher calculada sea mayor a Fisher de tablas y esto nos lleva a rechazar la hipótesis nula. Si se fijan, es exactamente igual que una ANOVA de una sola vía. Bien, pues entonces ahora lo que nos queda es pues resolver este ANOVA. Bueno, déjenme copiar este cuadrito porque lo vamos a ocupar. Voy a copiar de aquí más abajo para no estar moviendo tanto el pizarrón. Muy bien, voy a copiar aquí los resultados, los voy a poner de este lado y los vamos a estar ocupando. Muy bien, voy a construir rápidamente una tablita pequeña de ANOVA para ir poniendo los resultados. ¿Vale? Tenemos tratamientos ajustados, error y total. Tenemos los grados de libertad. Luego tenemos las sumatorias de cuadrados. Ahí ustedes también háganlo en su libreta para que vayan siguiendo esto. Si es que no pudieron hacer los apuntes en clase, ahorita están a tiempo de realizarlos. Muy bien. Tenemos nuestra Fisher calculada ya. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarlo. Aquí, recordando que la fórmula para los grados de libertad me decía T-1, quedamos que teníamos 3 máquinas, por lo tanto son 3 tratamientos, menos 1 son 2. Para los del error queríamos que son 3 tratamientos, por las repeticiones menos 1, dijimos que las repeticiones eran 5, menos 1 y todo va menos 1. Entonces serían 4. Aquí nos da 4 por 3, 12 menos 1, 11 es el resultado. ¿Sí? Y para el totales dijimos que eran 3 tratamientos por 5 menos 2. Entonces serían 3 por 5, 15 menos 2, 12. Perdón, 13. ¿Sale? O la suma de ambos, de 2 y 11, es exactamente lo mismo. Muy bien. Ahora nos vamos con las sumatorias de cuadrados, que pareciera que es lo más complicado. Vamos a calcular primero el del error. Recuerden, sumatoria de cuadrado del error sería igual a la fórmula me dice el error de Y. Y el error de Y, según esta tablita que tengo aquí, ¿verdad? El error de Y es 206. Aquí lo tengo, ¿verdad? 206. Entonces
pongo 206 menos, me decía ahora el error de XY, el error de XY me vale 186.6 y eso elévalo al cuadrado entre, ¿verdad?, el error de XX, que es 195.6. Si yo hago esta operación, el resultado me va a dar que es 27.98. Entonces lo pongo de este lado, 27.98. ¿De acuerdo? Espero que aquí no tengan ninguna duda. ¿Sí? Y, creo que todo el video Ok. Bien. Entonces, ahora sí. Ok, entonces ahora me voy con la sumatoria de cuadrados del total, ¿vale? Y digo que la sumatoria del cuadrado del total me decía ahora la sumatoria total de Y, que es este que tengo aquí, que sería 346.4, menos la sumatoria total de XY, que ahora sería 282.6. Lo elevo al cuadrado entre la sumatoria total de X, que sería 261.73. Si hago esa operación, el resultado me da 41.26. ¿Sí? A lo mejor a ustedes les va variando por algunos decimales, no se preocupen, el resultado es correcto. Ahora me voy con la sumatoria de los tratamientos ajustados y lo único que hago es restar, ¿verdad? 41.26 menos 27.98, como lo indica la fórmula que les había puesto en esta parte de acá arriba en el ANOVA. ¿De acuerdo? Hago esa resta y el resultado me da 13.28. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí hemos terminado ya con las sumatorias de cuadrados. Luego me voy con el cuadrado medio y el cuadrado medio me dice que divida 13.28 entre 2. Si yo divido eso me da 6.64, ¿ok? Quizá varíe por decimales. Luego me voy con el cuadrado medio del error, donde voy a dividir 27.98 entre 11 y mi resultado va a ser 2.54. Finalmente divido 6.64 entre 2.54, resultando en un valor de Fisher de 2.61. Para sacar mi F de tablas, ¿verdad?, voy a utilizar las coordenadas 2,11, recordando que estoy utilizando un alfa de 0.01 como lo indica el ejercicio al principio. Entonces, si ustedes buscan en sus tablas de Fisher en 2,11, el resultado les va a dar 7.206. Ese sería nuestro valor de tablas, 7.206. Por lo tanto, encontramos que nuestra Fisher calculada es menor a la Fisher de tablas. Eso significa que rechazo la hipótesis, más bien, significa que acepto la hipótesis nula. Por lo que puedo decir es que el tipo de máquina no afecta el grosor, o el tipo de máquina no causa una diferencia estadísticamente significativa en el grosor del material. ¿Sí? Hasta aquí hemos hablado específicamente de entre máquina y resistencia del material. Repito la conclusión. Debido a que F calculada es menor a F de tablas, rechazo la hipótesis alternativa y acepto la hipótesis nula, lo que significa que el tipo de máquina no causa una diferencia estadísticamente significativa en la resistencia del material. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la siguiente parte. La siguiente parte es que ahora vamos a realizar también una prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. También a través de Fisher. Vamos a calcular Fisher para
para verificar si la covariable, en este caso la covariable, recordamos, es el grosor, causa efecto significativo en este caso, la resistencia o Y. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, para calcular Fisher calculada, vamos a utilizar la fórmula siguiente. Vamos a utilizar, va a ser el error de XY al cuadrado entre el error de XX entre el cuadrado medio del error que obtengo de la ANOVA. ¿Sale? Y entonces pues voy a hacer mi sustitución de datos y recuerdo aquí que el error de XY valía 186.6, ¿verdad? Entonces pongo aquí 186.6, lo elevo al cuadrado y esto lo divido entre el error de X, que vale 195.6. Y finalmente me voy con el cuadrado medio del error que saqué en el ANOVA, que era de 2.54. Entre 2.54. ¿Cómo resuelvo esto? Elevo al cuadrado, luego divido entre 195 y el resultado lo divido entre 2.54. Bien, y ese resultado nos da de 69.96. Ese es nuestro valor de Fisher calculada. Y como es una prueba de hipótesis, pues necesito un valor de Fisher de tablas, ¿verdad? Y este valor de Fisher de tablas lo voy a sacar con 1. Siempre voy a utilizar la columna número 1, los grados de libertad del error que tomo de la ANOVA. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser igual a 1,11. ¿Sí? Recuerden que los grados de libertad el error era 11 en nuestro ANOVA. Y acuérdense que también estoy utilizando el alfa de 0.01. Entonces, si ustedes verifican en su tabla, ¿verdad? El valor de 1,11 les va a dar de 9.646. Y entonces este es nuestro dato, 9.646. ¿Sí? Para esto, nosotros vamos a tener dos pruebas de hipótesis. La nula me va a decir que la covariable, en este caso X, lo voy a poner covariable para que no haya problema, la covariable no afecta significativamente a Y, no afecta a Y. Y la hipótesis alternativa dice que la covariable, ¿qué creen? Pues que sí afecta la variable Y. Afecta significativamente la variable Y. ¿Ok? El criterio de rechazo es que Fisher calculado debe ser mayor a Fisher de tablas. Eso te lleva al rechazo de la hipótesis nula. Entonces, nuestra conclusión, aquí observamos que 69.96 efectivamente es mayor a 9.646, que es la Fisher de tablas. Por lo tanto, la conclusión es que rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa, por lo que la covariable, es decir, el grosor, sí causa un efecto estadísticamente significativo en la resistencia del material. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos que la variable independiente no causa, lo vimos en el ANOVA, y aquí estamos viendo que la variable perturbadora sí causa un efecto significativo en la resistencia. Muy bien. Y casi finalizando esto, entonces ahora lo que vamos a hacer es un ajuste de los datos. Ajuste de datos, siempre tomando en cuenta que este paso en específico del ajuste de los datos se va a realizar siempre y cuando la covariable afecte a la variable de respuesta, es decir, que nos dé un resultado como este que estamos obteniendo aquí en este ejercicio. Si nuestra Fisher calculada hubiera sido menor a la Fisher de tablas, entonces no sería necesario realizar el ajuste de los datos. Para realizar el ajuste de los datos tenemos que calcular un coeficiente de regresión que se llama beta testada, que lo vamos a calcular con el error XY entre el error XX, ¿sí?
Y vamos a calcular vamos a calcular primero S para que no haya problema, ¿sale? Y vamos a ver el error de XY, ¿verdad? Que era 186.6, esto es igual, 186.6 entre el error XX, aquí me faltó X, que va a ser de 195.6. ¿Ok? Hacemos esa división y el coeficiente me da de 0.953. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya que tenemos ese coeficiente de regresión, ahora lo que vamos a hacer es aplicar la siguiente fórmula, donde vamos a tener que el ajuste de la media, cualquiera que sea, en este caso nosotros vamos a ajustar las medias de cada tratamiento, pero las medias de Y, porque es nuestra variable de respuesta. Entonces puede ser el ajuste de la media 1, 2 o 3. El ajuste de la media es igual a la media que estoy ajustando menos el coeficiente de regresión multiplicado por la media de X de esa media que estoy ajustando menos la media general de X. ¿De acuerdo? Entonces necesito la media general de X. ¿Cómo la saco? Pues sumo los 15 valores de X y la saco. ¿De acuerdo? La calculo. En este caso, nuestra media general de X es 24.13. Aquí lo voy a colocar. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cómo vamos a hacer nuestra sustitución de datos? Bueno, necesito recordar cuánto era el valor de la media de Y1 y el valor de la media de Y1, que es la que voy a calcular, es de 41.4. Muy bien, pues entonces digo, el ajuste de Y1 es igual a 41.4 menos 0.953, que multiplica a la media de X1, ¿verdad? Que sería de 25.2. 25.2 menos la media general de X, que es 24.13. Y lo mismo hago para el ajuste de la media 2. Y en este caso ahora utilizo la media 2 de Y, que sería 43.2, esa es la media que nos dio al principio, 43.2 menos 0.953, ¿ok? Y ahora lo vamos a multiplicar por el valor de X1, perdón, de X2, la media de X2, que es 26, menos 24.13. Y ahora vamos con la media 3, que es de la máquina 3, y nuestra media era de 36 menos 0.953 y multiplicado por la media de X3, que es 21.2 menos 24.13. ¿Ok? Hacemos estas cuentas y nos da lo siguiente. En el caso del ajuste Y1 nos da 40.38. En el caso del ajuste de la media 2 nos da 41.4. Y en el caso del ajuste de la media 3 nos da 38.79. Estos datos, cada uno de estos son los valores de la resistencia que ya no tienen el error que ha provocado el grosor del material. Digamos que son los valores de la resistencia reales. ¿Cómo podemos observar esto un poco más específico? Bueno, vamos a sacar una media general de Y. Una media general de Y la sacaría sumando los 15 valores de Y
¿de acuerdo? Y esta media general me daría de 40.2. Muy bien. Vamos a suponer que en esta recta, en esta línea que estoy colocando aquí, yo puedo tener valores de 30 a 45, ¿de acuerdo? Y entonces a lo largo de esta recta, yo puedo decir que más o menos por esta parte, aquí, tengo el valor de la media que es 40.2. Esta es mi media de Y, la media general de Y, ¿de acuerdo? Con verde voy a colocar los puntos que tengo de las medias originales, que son estos que tengo acá, ¿verdad? De los datos originales. Entonces la media 1 de 41.4, pues más o menos lo tendría, digamos, por aquí, ¿verdad? A ojo de buen cubero. 43.2 pues lo tendría pues más o menos por aquí, ¿verdad? Y 36 pues lo tendría más o menos por aquí, supongamos, ¿de acuerdo? Entonces yo observo que la distancia de cada uno de ellos con respecto a la media, ¿sí? Esta distancia, no sé, bueno, de alguna es mayor, de alguna es menor, pero esta distancia equivale al error, ¿verdad? Sabemos que ¿qué medida? Pues la desviación estándar es la que nos marca qué tan alejados o qué tan cerca están los puntos de la media. Entonces, esta es una representación burda, ¿verdad?, de la desviación estándar, y esta desviación estándar que representa el error está involucrado aquí el ruido que hace el grosor y el ruido que hace, digamos, la variable perturbadora y el ruido que hace el error experimental, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que me está provocando aquí una desviación estándar de una magnitud X. Pero si en rojo yo ahora voy a colocar los nuevos datos de resistencia, que son estos que estoy colocando aquí, subrayando en rojo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la media 1 que era de 41, que la tenía por aquí, ya se fue hasta 40.38, es decir, y está más cercano, fíjense bien, ¿de acuerdo? Miren su distancia, ¿de acuerdo? De aquí a acá. Muy bien. Luego la media 2 que era de 41.4, de 43 que estaba hasta acá, ahora quedó en 41.4, muy similar a la primera, entonces quedó por aquí. Se redujo de aquí a acá la distancia, ¿ya vieron? Esta distancia. Y luego tengo la de 36 que la tenía por aquí, ahora ya estoy como por aquí en 38. Aquí está 38. Si ustedes ven, esa distancia es menor, por lo tanto el error es menor, por lo tanto la dispersión es menor, por lo tanto la desviación estándar es menor. Y esta distancia que queda ya no es debida al grosor, ya es debida exclusivamente al error experimental, porque estos ya son los datos ajustados. ¿De acuerdo? Es una manera muy física, muy gráfica de representar o de comprobar que se ha hecho el ajuste. Muy bien, para esto nos sirve entonces el análisis de covarianza. Vimos que la variable independiente, que es el tipo de máquina, no causa un efecto. Que la variable perturbadora sí estaba causando un efecto significativo en la resistencia, pero logramos matemáticamente quitarlo y saber los verdaderos valores de resistencia de nuestro material. Muy bien, con esto terminamos el video. Que estén muy bien, espero que les sirva y que estudien bastante.